En este video voy a resolver los ejercicios del 31 al 35 de física del área de ciencias médico-biológicas de la guía del IPN 2020. Una carga de 5 por 10 a la menos 6 coulombs se introduce a una región donde actúa un campo de fuerza de 0.04 newtons y nos preguntan cuál es la intensidad del campo eléctrico en esa región. Bien, bitoleros, entonces vamos a comenzar escribiendo la información que nos están proporcionando. Y nos dicen entonces que tenemos una carga, que la voy a denotar con la letra Q minúscula, igual a 5 por 10 a la menos 6 coulombs. Además nos dicen que tenemos un campo de fuerza de 0.04 newtons. Es decir, la fuerza es igual a 0.04 newtons. Y en base a esta información nos piden determinar la intensidad del campo eléctrico en esa región. El campo eléctrico lo denotamos con la letra E mayúscula. Ahora, ¿cómo se relaciona el campo eléctrico con la fuerza? Pues si recordamos, justamente la magnitud del campo eléctrico se define como la magnitud de la fuerza por unidad de carga. Y si observamos justamente esta expresión, nos relaciona las cantidades que conocemos con lo que nos están pidiendo determinar. Y como ya tenemos aquí despejado el campo eléctrico, lo único que necesitamos hacer es sustituir los datos. Pero antes de esto debemos de verificar que estas dos cantidades estén escritas en el mismo sistema de unidades. Y si observamos para la carga, esta tiene unidades de coulombs y estas son unidades del sistema internacional. Por otro lado, la fuerza la tenemos en newtons y estas también son unidades del sistema internacional. Por lo tanto, directamente ya podemos sustituir los datos en esta expresión. Bueno, pero aquí antes de comenzar a sustituir estas cantidades, si observamos, la carga está escrita en notación científica. Por lo tanto, lo que voy a realizar también es escribir la fuerza en notación científica. Entonces aquí tenemos 0.04. El punto decimal lo voy a recorrer un lugar y dos lugares para así únicamente tener el número 4. Entonces esto va a ser igual a 4, pero como este punto decimal lo recorrí dos lugares, esto va a multiplicar a la base 10. Y como aquí teníamos una cantidad decimal, el exponente que va a tener esta base va a ser negativo. Y el número que vamos a escribir aquí son el número de lugares que nos movimos hacia la derecha, que en este caso es 2. Es decir, 0.04 newtons es igual a 4 por 10 a la menos 2 newtons. Y con esto entonces tenemos que la intensidad del campo eléctrico va a ser igual a la fuerza, que es de 4 por 10 a la menos 2 newtons, y esto dividido entre la carga, que es de 5 por 10 a la menos 6 coulombs. Ahora aquí va a ser muy importante recordar cómo se realizan las operaciones de números escritos en notación científica, pero si no recuerdan, ahorita les voy a explicar rápidamente. Entonces, como aquí tenemos una división de números escritos en notación científica, voy a comenzar dividiendo los números que se encuentran multiplicando a las bases 10. Es decir, voy a realizar la división de 4 entre 5. Y la voy a hacer de la forma usual, con la casita. Ya que recuerden que aquí no está permitido utilizar la calculadora, por lo tanto también va a ser muy importante recordar cómo se realizan las operaciones básicas de suma, resta, multiplicación y división. Ahora nos preguntamos ¿cuántas veces cabe el 5 en el 4? Pues no cabe ninguna vez. Entonces aquí escribo un 0. Y para continuar realizando esta división, ahora a este número 4 que teníamos aquí adentro, le voy a escribir un 0. Y como aquí le escribí un 0, aquí voy a colocar el punto decimal. Y de nuevo nos preguntamos ¿cuántas veces cabe el 5 en el 40? Pues cabe 8 veces, ya que 8 por 5 es igual a 40. ¿Y cuánto hace falta para 40? Pues nada. Eso significa entonces que 4 entre 5 es igual a 0.8. Y tenemos entonces que esto es igual a 0.8. Y esto va a seguir multiplicando a la misma base que es 10. Pero ¿cuál es el exponente de esta base 10? Bueno, para eso vamos a aplicar la siguiente ley de los exponentes, que nos dice que si nosotros tenemos cierta base elevado a un exponente y lo dividimos entre la misma base pero ahora elevado a otro exponente diferente, el resultado de esta división va a seguir siendo la misma base, con exponente el que tiene el numerador que es m menos el que tiene el del denominador que es n. Entonces aplicando esto a esta parte de aquí para la base 10, tenemos que va a ser igual,
como ya había escrito en esta parte, a la misma base 10, pero ¿con qué exponente? El de la parte de arriba, que es menos 2, menos el exponente del 10 del denominador, que es menos 6. Pero aquí menos 2 menos menos 6 es igual a 4 positivo. Es decir, esto es igual a 0.8 por 10 a la 4. Bueno, aquí se me olvidó escribir las unidades, que son Newton entre Coulomb, y estas son unidades de campo eléctrico. Y prácticamente esto que hemos obtenido ya es la respuesta a este ejercicio. Sin embargo, si comparamos con las opciones que vienen como respuesta en la guía, ningún número viene escrito en notación científica. Por lo tanto, eso significa que este número que tenemos escrito en notación científica lo debemos de pasar a su forma decimal. Y para eso vamos a realizar lo siguiente. Voy a localizar el punto decimal que se encuentra en esta parte. Ahora voy a observar el exponente de la base 10, que es el número 4 positivo. Entonces, como tenemos exponente positivo, eso significa que el punto decimal lo voy a recorrer tantos lugares hacia la derecha como me indique el exponente de la base 10. Es decir, como ahí tenemos 0.8, este punto decimal lo voy a recorrer 4 lugares hacia la derecha. Y tenemos 1, 2, 3 y 4. Entonces aquí ahora localizaría el punto decimal. Y en cada uno de estos espacios vamos a agregar ceros. Y con eso entonces tenemos que 0.8 por 10 a la 4 es igual a 8000 unidades Newton sobre Coulomb. Y por lo tanto esto que hemos obtenido ya es la respuesta a este ejercicio. Bien amigos, aquí la parte importante es recordar cómo pasar un número de su forma decimal a notación científica y viceversa, y también cómo realizar las operaciones básicas con estos números escritos en notación científica, ya que yo considero que hacerlo de esta manera es mucho más rápido para realizar las operaciones. Y nos dejan un espacio, estudia los líquidos en reposo. Bien, pitoleros, pues aquí prácticamente lo que tenemos que hacer es completar este enunciado, y esta pues es una pregunta conceptual. ¿Cuál es la rama de la física que estudia los líquidos en reposo? Y esta es la hidrostática. Y por lo tanto, esto es lo que complementa este enunciado, y esta es la respuesta a esta pregunta. Calcular la resistencia de un conductor que al conectarse a una diferencia de potencial de 10 volts deja pasar una corriente de 1 miliampere. Bien, vitoleros, entonces voy a comenzar escribiendo la información que nos están proporcionando. Bueno, aquí nos piden determinar la resistencia, y esta la denotamos con la letra R mayúscula. Nos dicen también que tenemos una diferencia de potencial de 10 volts, y a este también se le llama el voltaje, que lo denotamos con la letra V mayúscula, igual a 10 volts. Y nos dicen que aquí pasa una corriente de 1 miliampere. La corriente yo la voy a estar denotando con la letra I mayúscula, igual a 1 miliampere. Aunque aquí también otra notación que utilizan para la corriente eléctrica es la letra I minúscula, pero pues aquí no importa la notación que estén utilizando, va a ser totalmente equivalente. Ahora, ¿cuál es la expresión que nos relaciona estas tres cantidades? La resistencia, el voltaje y la intensidad de corriente eléctrica. Pues si recordamos, lo que nos relaciona a estas tres cantidades es la ley de Ohm. Y esta nos dice que el voltaje es igual a la intensidad de corriente multiplicado por la resistencia eléctrica. Y esta es la forma usual como escribimos la ley de Ohm. Pero también de este diagrama que aquí les dibujé, podemos ver lo siguiente. Por ejemplo, si a nosotros nos piden determinar la intensidad de corriente eléctrica, vamos a tapar esta parte que nos aparece en este lado, y esto va a ser igual al voltaje entre la resistencia. O si lo que nos piden es determinar la resistencia, tapamos esta parte y eso significa que la resistencia va a ser igual al voltaje entre la corriente. O también, como ya había comentado, si queremos determinar el voltaje, vamos a tapar esta parte y eso significa que esto va a ser igual a la corriente por la resistencia. Ahora, como aquí nos están pidiendo determinar la resistencia eléctrica, de este diagrama tenemos que la resistencia eléctrica va a ser igual, tapamos esta parte, al voltaje entre la corriente. Y prácticamente lo único que necesitamos hacer es sustituir los datos.
Pero antes de esto, primero debemos de verificar que estas dos cantidades estén escritas en el mismo sistema de unidades. Y si observamos, para el voltaje, esta tiene unidades de volts, que son unidades del sistema internacional. Y por otro lado tenemos la corriente, que tiene unidades de miliamperes. Pero amperes son unidades del sistema internacional. Entonces aquí prácticamente ya tenemos esto escrito en el mismo sistema. Sin embargo, esto que tenemos aquí, M, es el prefijo mili, que equivale a 10 a la menos 3. Entonces aquí en realidad esto primero lo debemos de escribir como 1 por 10 a la menos 3, es decir, quitando este prefijo o escribiendo a lo que equivale. Como les acabo de comentar, mili equivale a 10 a la menos 3. Y esto nos queda amperes. Y ahora sí, ya con esto podemos sustituir en esta expresión para determinar la resistencia eléctrica. Y tenemos entonces que la resistencia es igual al voltaje, que como tenemos en este lado es igual a 10 volts, y esto dividido entre la intensidad de corriente eléctrica, que es igual a 1 por 10 a la menos 3 amperes. Y ya lo único que queda es realizar esta división. Ahora, el 10 que tenemos en el numerador lo podemos escribir como 1 por 10. Bueno, aquí unidades volts. Y esto entre esta misma cantidad que es 1 por 10 a la menos 3 amperes. ¿Y esto por qué lo escribí de esta manera? Aquí nada más para recordar cómo se realiza la división de números escritos en notación científica. Pues 10 escrito en notación científica se representa como 1 por 10 a la 1. ¿Sí? Ahora, los números que están multiplicando a la base 10 los vamos a dividir pues de la forma usual, como ya sabemos. 1 entre 1 es igual a 1. Y esto va a multiplicar a esa misma base 10. Y ahora lo que vamos a hacer, al exponente del 10 que nos aparece en el numerador, que en este caso es 1, lo voy a volver a escribir, le vamos a restar el exponente de la base 10 que aparece en el denominador, que es menos 3. Y por otro lado, la unidad volt entre ampere me define otra nueva, que es el ohm, que justamente son unidades de resistencia eléctrica en el Sistema Internacional de Unidades. Y tenemos entonces que esto es igual a 1 por 10, que es lo que me queda en el exponente. Tenemos 1 menos menos 3 es igual a 4 unidades ohms. Y aquí nada más para recordar por qué me da el número 4, este signo que tenemos aquí menos va a multiplicar al signo de este número que está dentro de este paréntesis. Si tenemos menos por menos 3 es igual a más 3 y 1 más 3 es igual a 4. Y prácticamente esto que hemos obtenido ya es la respuesta a este ejercicio. Sin embargo, si comparamos con las opciones que vienen como respuesta en la guía, ningún número está escrito en notación científica, que es justamente como lo que obtuvimos aquí. Por lo tanto, eso significa que aquí todavía le debemos de realizar algo. Además, también si observamos en las opciones que vienen como respuesta, todas manejan el prefijo K, es decir, escriben su resultado en kiloohms. Entonces también debemos de recordar que este prefijo, que es kilo, denotado con la letra K, equivale a 1000 unidades, o lo que es lo mismo, equivale a 10 a la 3. Por lo tanto, si nosotros lo que queremos es escribir esta cantidad en unidades kiloohms, lo único que necesito hacer es dividir entre 10 a la 3. Y tenemos entonces que esto es igual a 1 por 10 a la 4 entre 10 a la 3. Y ya me quedan unidades kiloohms. Pero aquí de nuevo, este 10 a la 3 es lo mismo que escribir 1 por 10 a la 3. Y ya lo único que me queda es realizar esta división. Recuerden lo que realicé hace un momento cuando calculé esta división que tenemos acá. Primero voy a dividir los números que tenemos multiplicando a la base 10. 1 entre 1 pues es igual a 1. Y después esto va a seguir multiplicando a la misma base que es 10. Y ahora al exponente del 10 que nos aparece en el numerador, que es el 4, le voy a restar el exponente del 10 que nos aparece en el denominador, que es 3. Y aquí nos quedan unidades kiloohms. Pero 4 menos 3 es igual a 1. Entonces aquí nos queda 10 a la 1, que es simplemente 10. Y 1 por 10 es igual a 10. Y por lo tanto, esto que hemos obtenido ya es la respuesta a este ejercicio.
Bien, vitualeros, y antes de continuar con el siguiente ejercicio, si consideras que este material te ha servido, apóyanos con una donación y serás acreedor de beneficios exclusivos. De los siguientes diagramas, ¿cuál corresponde a un agrupamiento en paralelo, cuya capacitancia equivalente es de 8 nanofaradios? Bien, vitualeros, entonces para contestar esto que nos están preguntando, primero debemos de recordar cómo es una conexión en serie y en paralelo de capacitores. Entonces, si tenemos una conexión como esta, aquí comienza el extremo del alambre y sobre este conectamos este capacitor con esta capacitancia C1, después continúa este mismo alambre y conectamos este capacitor con capacitancia C2. Y si observamos, este alambre no tiene ramificaciones, entonces eso lo que significa que estos dos capacitores están conectados en serie. Y para determinar la capacitancia equivalente vamos a utilizar esta expresión que nos dice que 1 entre la capacitancia equivalente va a ser igual a 1 entre la capacitancia 1 más 1 entre la capacitancia 2. Es decir, va a ser igual a la suma de los recíprocos de las capacitancias de capacitores conectados en serie. Por otro lado, si tenemos una conexión como esta, aquí de nuevo comienza nuestro alambre, pero justamente en este punto tiene dos ramificaciones, una que va hacia este lado y otra que va hacia este otro, y en cada una de estas ramificaciones tenemos capacitores con capacitancia C1 y capacitancia C2. Sí, entonces si tenemos una conexión como esta, decimos que estos capacitores están conectados en paralelo, y para determinar la capacitancia equivalente vamos a utilizar esta expresión, que nos dice que la capacitancia equivalente va a ser igual a la suma de las capacitancias de cada uno de los capacitores conectados en paralelo. Entonces, de acuerdo a esto que les acabo de comentar, primero vamos a identificar cuál de estos agrupamientos corresponde a una conexión en paralelo, ya que es lo que nos están preguntando. Y si comparamos con estas conexiones que tenemos en este lado, observamos que los que corresponden a conexiones en paralelo es el inciso A y el inciso D. Ya que, por ejemplo, aquí si comenzamos en el extremo de este alambre, justamente en este punto tenemos dos ramificaciones y sobre cada una de estas ramificaciones tenemos conectados capacitores. De igual manera para el inciso D, por eso es que aquí tenemos conexiones en paralelo. Ahora, ya que identificamos las conexiones en paralelo, ahora vamos a ver cuál es el que tiene la capacitancia equivalente de 8 nanofaradios. Entonces, de acuerdo a lo que escribí en este lado, tenemos que la capacitancia equivalente va a ser igual a la suma de cada una de las capacitancias de capacitores conectados en paralelo. Y tenemos entonces para el inciso A que la capacitancia equivalente va a ser igual a la suma de estas capacitancias que tenemos aquí, que son 2 nanofaradios más 6 nanofaradios. Y al realizar esta suma, pues esto es igual a 8 nanofaradios. Y por otro lado, para el inciso D, tenemos que la capacitancia equivalente va a ser igual a la suma de estas capacitancias que tenemos aquí. Una de 15 nanofaradios más la otra de 17 nanofaradios. Y al realizar esta suma, esto es igual a 32 nanofaradios. Y con esto, entonces ya podemos contestar esta pregunta que nos están realizando. ¿Cuál corresponde a un agrupamiento en paralelo cuya capacitancia equivalente es de 8 nanofaradios? Pues aquí observamos que la que corresponde con estas características es el inciso A. Y por lo tanto, esta es la respuesta a este ejercicio. Ordenar las siguientes acciones de acuerdo con los pasos que se siguen para la electrización de los cuerpos por el método de inducción. Y nos dan entonces aquí 4 pasos. Bien, amigos, entonces para ordenar estos pasos, primero debemos de comprender y saber qué es el método de electrización por inducción. Bien, pues este proceso consiste en cargar eléctricamente un objeto, acercándole un objeto ya cargado, pero sin tocarlo. Ahora, recordemos también qué es lo que significa que un cuerpo esté cargado eléctricamente. Bueno, pues la materia en general se encuentra en un estado eléctricamente neutro. Por ejemplo, aquí tenemos un objeto y esto de eléctricamente neutro significa que tiene la misma cantidad de cargas positivas que de cargas negativas. Eso es lo que significa que un objeto esté en un estado eléctricamente neutro, o también se le dice que el objeto está descargado. Ahora, un objeto puede estar cargado positivamente o negativamente, pero ¿cuándo decimos esto? Bueno, de estas dos partículas, lo que son los protones y los electrones, lo que es más fácil de arrancar son los electrones.
Es decir, estos se pueden mover de alguna manera más libremente que los protones. Entonces, si nosotros al objeto le arrancamos algunos electrones, por ejemplo, de aquí que quitemos a lo mejor uno, observamos que tenemos más carga eléctrica positiva. Y en ese caso decimos que tenemos una deficiencia de electrones y por lo tanto el objeto queda cargado positivamente. Pero en otra situación, en que nosotros agreguemos más electrones a este objeto que está descargado, o dicho de otra manera, que está en un estado eléctricamente neutro, ¿qué es lo que sucede? Tenemos la misma cantidad de cargas positivas, pero ahora le estamos agregando cargas negativas, las que teníamos originalmente, que son 3, y por ejemplo aquí le estoy agregando otras. Entonces estas 3 cargas negativas se van a contrarrestar con estas 3 cargas positivas y así únicamente lo que nos va a quedar es una carga negativa. Entonces en esta situación decimos que el objeto tiene un exceso de electrones y por lo tanto está cargado negativamente. Bueno, y antes de comenzar a ordenar estas acciones que nos están dando, también debemos de comprender qué es lo que significa una conexión a tierra. Entonces, cuando un conductor se pone en contacto con el suelo, se dice que éste está conectado a tierra. Y para representar una conexión a tierra se utiliza el siguiente símbolo. Un alambre y estas rayitas de esta manera. Entonces, esto de aquí nos representa una conexión a tierra. Bien, y ya que les he explicado todo esto, ahora sí vamos a ver cuáles son los pasos para electrizar un cuerpo por el método de inducción. Entonces, primero, se acerca un objeto cargado positivamente a otro objeto conductor sin carga. Recuerden qué es lo que significa que un objeto no tenga carga. Bueno, pues significa que está en un estado eléctricamente neutro, es decir, que tiene la misma cantidad de cargas eléctricas positivas que negativas. Entonces, como nosotros estamos acercando este objeto que está cargado positivamente, lo que va a pasar con las cargas que se encuentran dentro de este conductor es que se van a distribuir. Es decir, las cargas negativas van a ser atraídas hacia el lado donde tenemos el objeto cargado positivamente y las cargas positivas se van a alejar de este objeto. Es decir, vamos a tener en este lado de nuestro objeto que está representado con esta esfera las cargas eléctricas negativas y por lo tanto vamos a dejar del otro lado las cargas eléctricas positivas, porque recuerden que cargas de diferentes signos se atraen y cargas de signos iguales se repelen. Y recuerden que aquí únicamente estoy acercando a este objeto que se encuentra cargado positivamente sin tocar a la esfera. Ahora el siguiente paso es conectar a tierra la esfera, con esta barra cargada presente. Pero aquí seguramente se estarán preguntando por qué tenemos que realizar esta conexión a tierra, y la razón de esto es la siguiente. Bueno, pues con esto se logra que los electrones de la tierra se desplacen por este cable conductor, y con esto neutralizan la carga eléctrica positiva que se encuentra aquí en el lado derecho de la esfera. Y por lo tanto, debido a esto, va a suceder que esta esfera va a quedar cargada negativamente, porque ésta va a tener un exceso de electrones. Ahora el siguiente paso es quitar la conexión a tierra antes de retirar la barra, para completar la carga por inducción. Finalmente vamos a quitar la barra, y con esto la esfera va a quedar cargada negativamente y esta carga va a estar distribuida uniformemente sobre toda esta esfera. Y por lo tanto, estos son los 4 pasos que se tienen que seguir para la electrización de los cuerpos por el método de inducción. Y ahora sí, de acuerdo a esto que ya les acabo de platicar, vamos a ordenar los pasos que aquí nos están indicando. ¿Cuál es el primero que se tiene que realizar? Pues de acuerdo a lo que realicé en esta primera parte, recuerden que acercamos un objeto cargado a otro objeto que se encuentra descargado, pero sin tocarlo. Y eso corresponde al paso número 4 que aquí nos están indicando, porque aquí nos dicen que se acerca un cuerpo B cargado a otro cuerpo A descargado sin tocarlo. Ahora, como se muestra en esta segunda figura, el segundo paso es realizar esta conexión a tierra sin retirar este objeto que se encuentra cargado. Entonces, ¿esto a cuál de estos pasos corresponde? Pues observamos que corresponde al paso número 1, porque aquí nos dice que se conecta a tierra el cuerpo A sin retirar el cuerpo B. Y este justamente corresponde a esta situación. Ahora, de acuerdo a esta figura, el tercer paso es retirar la conexión a tierra sin retirar el objeto que se encuentra cargado, es decir, esta barra que yo acerqué sin tocar a la esfera. Entonces, comparando con los pasos que tenemos aquí, esta corresponde al paso número 2, ya que aquí nos dicen que se quita la conexión a tierra de A sin retirar B. Y finalmente en el cuarto paso vamos a retirar la barra que nosotros acercamos a la esfera, y esto corresponde al paso número 3. Ya que aquí nos dice que se retira B y el cuerpo A ha quedado cargado por inducción.
Y por lo tanto esto que hemos obtenido ya es la respuesta a este ejercicio. Bien amigos, y con esto entonces finalizo este ejercicio y este video. Espero que les haya gustado y sobre todo que les haya servido, pero si les ha quedado alguna duda o si tienen algún comentario nos pueden escribir. Y antes de despedirme, si consideras que este material te ha servido, apóyanos con una donación y serás acreedor de beneficios exclusivos. Y ahora sí me despido, como ya saben, este es su canal habitual, yo soy Humberto y nos vemos en el próximo video.